Eclesiastés capítulo 7. Qué frustrante ha sido estudiar este libro. Sí, sé que Dios nos ha hablado y nos ha dado una perspectiva acerca de Él en medio de nuestras vidas, pero la verdad es que Salomón escribió un libro donde a todos quiere dejar así, frustrados. Salomón ha estado hablando de la vida debajo del sol, una vida que no considera a Dios, una vida vertical, no digo horizontal, horizontal, no vertical. Una vida solamente en este mundo, sin considerar a Dios, sin considerar la eternidad, sin considerar la esperanza que Jesús nos ha dado al haber vencido a la muerte, al haber vencido al pecado. Y ha planteado todo como no tiene ningún sentido. La vida no tiene sentido. Y ha ido a través de diferentes temas que, como ya lo has notado, comienza a ser repetitivo con estas cosas. Pero ahora llegamos al capítulo 7 y vas a notar que el capítulo 7 habla de sabiduría. Va a mencionar varias veces la palabra sabiduría, pero lo primero que hace es contestar la pregunta que nos hizo al final del capítulo anterior. Mira lo que dice en Eclesiastés, iba a decir Apocalipsis otra vez, no sé. Eclesiastés capítulo 6, verso 12. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, esta traducción un poco más sencilla. Mira lo que dice ahí. En la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Él está llegando a estas preguntas porque nos ha estado diciendo que la vida es que la vida debajo del sol, en este plano nada más, es vanidad de vanidades. Es una vida sin sentido. ¿Podríamos pasar mejor nuestros días debajo del sol? Esta es la respuesta. Mira lo que dicen los primeros 10 versículos. Vamos a ver todo el capítulo, pero vamos a ir viéndolo dividiéndolo en 3 partes. Leamos la primera parte. Capítulo 7, verso 1 al 10. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Les parece que oremos? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a comprender lo que está escrito, Señor, pero también a recibir de ti, Señor, el evangelio, las buenas noticias que hay en ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en justicia. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Si te das cuenta, está contestando esa pregunta. Si nuestra vida es breve y sin sentido, si solamente es una sombra, ¿de qué manera la podemos vivir mejor? Si lo alcanzaste a notar, en esta porción Salomón repite la frase mejor es, mejor es, mejor es, porque él está comparando una cosa con otra para ver cuál es mejor. Pero cuando las lees, parece que están al revés. Porque de repente nos sorprendió que de pronto él dijera: es mejor la reprensión que la risa. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor la casa del luto que la casa del banquete.
Y pareciera a simple vista que Salomón las tiene al revés, pero no es así. Lo que Salomón quiere y quiere mostrarnos es que con sabiduría podemos vivir una vida mejor. Y con sabiduría consideraremos aquellas cosas que a simple vista parecieran que no son mejor, pero Él nos explica, es mejor. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Déjame hacer un paréntesis aquí. Ojo, que esto es un paréntesis. Salomón todo este tiempo ha estado hablando a la gente debajo del sol, que no tiene una perspectiva eterna. Pero quiero hacer este paréntesis para aquellos que tenemos esperanza, para aquellos que Cristo ha llegado a nuestras vidas, ha transformado nuestras vidas y nos ha dado una perspectiva eterna de las cosas, que podemos ver a Dios actuando en nuestra vida en el día a día de nuestro caminar por esta tierra. Para aquellos que creen en el Señor Jesús, en este paréntesis quiero decir, claro que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Porque el día de la muerte significa ir a la presencia de aquel que nos amó, de aquel que nos creó y de aquel que nos ha rescatado y que compró nuestras vidas con su sangre. Para nosotros la muerte, para aquel, en este paréntesis, que ha creído en el Señor Jesús, la muerte es el fin de la muerte. ¿Escuchaste bien? La muerte es el fin de la muerte. Porque cuando morimos y estamos en su presencia, la Biblia me enseña que en su presencia ya no hay más dolor, ya no hay más llanto, ya no hay más muerte. A través del sacrificio de Jesús nos ha dado entrada a la gloria de Dios y a su presencia para vivir eternamente con Él. Entonces, en este paréntesis quiero decir, claro, ¿qué es lo que dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él nos enseña en esa carta a los filipenses que es mucho mejor estar con el Señor. ¿A quién se le ocurriría otra cosa distinta? Es mucho mejor estar con el Señor, con aquel que nos ha rescatado y nos ha salvado para vivir eternamente con Él. Es mucho mejor, ¿verdad? Eso está muy claro, pero cierro el paréntesis. Salomón no le está hablando a esas personas y Salomón no está pintando esa idea. Salomón está agarrando el día de la muerte como aquello que te hace considerar tu vida. El día del nacimiento es todo felicidad, ¿verdad? Acaba de nacer, ahora tengo un bebé, aunque también es día de preocupación. Me dijeron que pesa 2 kilos. ¿Y por qué parece que pesa 2 toneladas? Porque de repente hay una sensación de responsabilidad muy grande, pero es un día de alegría. Pero el día de la muerte es el día que te hace cuestionarte, el que te hace preguntarte, el que te hace ver la brevedad de la vida, el que te hace pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué es lo que debería de hacer con mi vida? El día de la muerte provoca eso. Más adelante va a decir, la reprensión es mejor que la risa. Y claro, la reprensión trae sabiduría a tu corazón cuando la recibes y entiendes la reprensión del sabio, pero la risa no te enseña nada. Ahora, ojo, porque Salomón comienza con una frase que pareciera que está desconectada con las demás. ¿Cuál es la frase? Dice ahí, mejor es la buena fama que el buen ungüento, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Qué tiene que ver mejor es la buena fama en el contexto de la muerte y del día del luto y del día del funeral? La palabra una buena fama me está hablando de un buen nombre de la persona, de qué es lo que está dejando cuando esa persona muere. Warren Grisby, un comentarista, él cita un proverbio antiguo que dice, todo hombre tiene 3 nombres. Uno es el que sus papás le dieron. Otro es el cómo lo conocen a su alrededor. Pero otro es el que él mismo adquiere. Y ese nombre solo se conoce cuando llega el día de la muerte. ¿Okay? Entonces, él mismo, Warren Grisby, sugiere
ir a la historia de María de Betania, que unge los pies de Jesús con una botella de perfume. Curioso que cantamos esa canción hace unos momentos, como un perfume a tus pies, ¿verdad? Ella recibió un nombre de sus papás, María, pero tenía un nombre a su alrededor, porque en el momento que ella rompió el frasco, dice la historia, que comenzaron a decir: esto es un desperdicio. Este perfume se pudo haber vendido y con ese dinero dárselo a los pobres, y empezaron a murmurar contra ella. Entonces María era su nombre, el dado por sus papás, pero ahora era conocida por aquella que estaba malgastando algo. Pero Jesús dice: yo les digo que en todo lugar y en todo momento en el mundo en el que se hable de este evangelio, se recordará a esta mujer por lo que hizo: ungirme para mi sepultura. Ese es el buen nombre que tuvo. Pero mientras estaban murmurando, el que comenzó la murmuración era Judas, porque Judas era el tesorero. Y entonces dice: no, que se venda, pero era porque él sacaba dinero de la bolsa. Nadie lo sabía, porque si no, no lo hubieran hecho tesorero. ¿Estás de acuerdo? Entonces Judas es el nombre que le dieron sus papás, pero lo conocían como el tesorero del grupo. Al parecer tenía un buen nombre, pero sale de esa reunión donde María enjugó los pies de Jesús con ese perfume de nardo y va al templo a vender a Jesús por unas cuantas monedas. Y por eso ahora el legado de Judas, ¿cuál es? Él es el hijo de perdición. Él es un ¿qué? Traidor. Entonces, nadie le pone Judas a su hijo, ¿estás de acuerdo? Pero piensa en esto. El nombre Judas, cuando su papá se lo da y su mamá se lo da, viene del nombre Judá, que es una de las tribus de Judá. Era un nombre honorable, pero a través de su muerte te das cuenta que él es un traidor. Entonces, claro que te da sabiduría para vivir mejor la muerte, porque es pensar en qué es el legado que vas a dejar. ¿Cuál es la buena fama que vas a dejar? ¿Vas a dejar una buena fama o una mala fama? ¿Un buen nombre o un mal nombre? El sábado pasado nos informaron aquí en Semilla que una hermana de aquí de la congregación había fallecido. Muy joven ella, 32 años. Se llama Laura, su mamá Rita. Oramos por ella hace 2 semanas aquí. Y nos informaron que había fallecido. Y yo la recuerdo claramente. Venía a la reunión, a la primera reunión de Semilla siempre, y se sentaba en esta zona de aquí. No estoy para asustarte ni nada, pero sí veo a toda la gente. Estamos enseñando y sí veo, si ves a las personas desde aquí. Y siempre que volteaba hacia esa sección, Laura estaba sentada casi al filo de la silla, escuchando y atendiendo la palabra. Siempre. Esa es la imagen que yo tengo de Laura sentada ahí en ese lugar, escuchando la palabra, atendiendo a la palabra. Pero no es hasta que ahora me informan que falleció que comienzo a conocer cómo era su vida. Ella estaba encargada de sus 3 sobrinos. Ella no tenía hijos. Si tú la veías aquí en Semilla, al cuidado de 3 chicos eran sus sobrinos. Por alguna razón, no tengo la razón, pero su hermano los dejó con su mamá y ella decidió encargarse de ellos y comenzó a servirles. En la mañana hablé con su mamá y le dije: he escuchado tanto de tu hija en los últimos días, que se encargaba de sus sobrinos. Y me dice: no se encargaba solamente de sus sobrinos, me dice, pastor, se encargaba también de sus papás, de mí y de mi esposo. Ella decidió vivir su vida para servir a sus sobrinos y a sus papás. Entonces hablé con el pastor de servidores, con David, y le digo: oye, ella estaba sirviendo. Y dice: no, porque no tenía tiempo, porque su tiempo estaba invertido en servir a su familia. Y entonces fueron a su funeral. El funeral estaba lleno de gente.
porque aparte también estaba en los scouts. Llegó todo un grupo de scouts a visitar a su familia en el funeral. Su funeral estaba lleno de personas. Uno de los pastores, saliendo de ahí, se topa con la persona que estaba velando a su familiar en la sala de enfrente, y se acercó a esa persona y le dice: ¿era muy famosa la persona que falleció? Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Se entiende? ¿Era muy famosa la persona que falleció? El pastor le dijo: era muy amada por todos nosotros. Eso da sabiduría para vivir mejor. ¿Cómo estás invirtiendo tus días el día de hoy? ¿Cuáles son las excusas que ponemos para servir o no servir? ¿O, o qué? ¿Cómo reaccionamos ante algo que pareciera, hey, no es mi responsabilidad? Porque Laura dejó una buena fama de una persona que se negó a sí mismo para poder servir a su familia. Y no solamente es Laura, muchas otras personas aquí en Semilla en los últimos años las hemos visto partir con el Señor y han dejado una buena fama. Personas que se la pasaban compartiendo el evangelio y que cada vez que llegaban aquí llegaban con alguien nuevo. Siempre llegaban con alguien nuevo, porque su pasión era traer personas para que conozcan de Cristo, y el día de hoy están con el Señor. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Te hace vivir mejor, porque el día de reprensión es el día que aprendes, no el día de la risa. La risa del necio es como mucho ruido, como el estrépito que hacen los espinos debajo de la olla, mucho ruido, pero se acaba y es temporal. Pero la reprensión te da sabiduría si la recibes. Si no la recibes, entonces cometes errores, te muestras como un ignorante, terminas mostrándote como un necio. Salomón, aquí debajo del sol, te dice: sabes, las cosas que al parecer son negativas, al final traen un efecto positivo en nuestra vida. Yo no sé qué es lo que estés viviendo, cuál sea esa situación difícil que estás viviendo, pero la pregunta es cómo lo estás abordando, porque si lo abordas de la manera que honra a Dios, llegará ese día en que partirás de este mundo. Y ahí se va a descubrir no el nombre que te pusieron tus papás, no el nombre que te conocían, sino el nombre que adquiriste. ¿Cómo te van a conocer? Esto nos ayuda a vivir mejor. Al final de esta porción, dice Salomón: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Dice: porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Déjame enfocarme en esta parte. Somos malos para pensar del pasado. Somos muy malos para pensar en el pasado. Y no sé por qué. Muchas veces decimos: era mejor el pasado que el día de hoy, ¿no? Y entonces no podemos vivir el día de hoy correctamente porque estamos paralizados por el pasado. Es que nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero también el futuro no sabemos manejarlo tampoco. Y nos hipnotizamos por el futuro, lo que pueda suceder. Pero el día de ayer ya pasó y nada puede cambiarse del día de ayer. Y el día de mañana quizás no llegue. Entonces tenemos que vivir el día de hoy. ¿Cómo podemos vivir el día de hoy? Esto es otra vez. Salomón le está hablando a la gente debajo del sol. Para la gente debajo del sol, vivir mejor sería vivir el día de hoy. No vivir. ¿Conoces gente que vive en el pasado? ¿Conoces gente que vive del pasado? ¿Conoces gente que vive del futuro? ¿Y cómo son sus vidas? Sería mejor para ellos vivir el día de hoy. Pero ojo, para ti y para mí que conocemos del Señor, lo mejor es vivir el día de hoy haciendo la voluntad de Dios, viviendo el día de hoy para Él, confiando que el pasado
Él lo ha dejado ahí, ¿no? Ya no nos arrastra hacia el pasado. Ya no nos arrastran aquellas cosas que hicimos porque sabemos que Él comenzó una nueva vida en nosotros. El futuro se lo confiamos a Él. Cada día trae su propio afán, pero el hoy lo vivimos para Él. Señor, ¿cómo puedo servirte el día de hoy y vivir para que el día de la muerte, el día del funeral, haya dejado un buen nombre, una buena fama, vivir mejor? Sigamos a la segunda porción, versículo 11 al 18. Ahora me habla de cómo la sabiduría me ayuda a ver mejor, una visión mejor, una visión más clara debajo del sol. Mira lo que dice el verso 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios, ¿qué dice? Teme, saldrá bien en todo. Si te das cuenta, una vez más está hablando de sabiduría esta segunda porción. Pero al final me habla de aquel que teme a Dios, y Salomón es el que escribió el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. ¿Okay? El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Ahora, esta segunda porción me habla de cómo puedo tener una visión mejor debajo del sol con la sabiduría. ¿Okay? Y lo primero que hace, parece hasta una rima. Buena es la ciencia con herencia, ¿no? Parece que está comenzando una rima. Y lo piensas y dices, bueno, pues sí, claro, conocimiento más recibir una herencia es buenísimo. Y luego él dice claramente, el escudo, la ciencia es un escudo. El dinero es un escudo, pero ni la ciencia ni el dinero es mejor que la sabiduría. Porque la sabiduría da vida a sus poseedores. ¿Okay? Interesante. El dinero no puede alargar tus días, pero la sabiduría te puede dar vida. ¿Okay? El conocimiento no puede alargar tus días, pero la sabiduría te puede dar vida. La sabiduría te ayuda a ver y a tener una visión mejor de la vida. ¿Sabes? El dinero puede acabarse. El dinero te lo pueden robar. El dinero no es confiable. Con sabiduría puedo tener una mejor visión de esta vida y no enfocarme en aquello que el mundo considera que es valioso, pero se puede acabar y no puedes confiar en él. Estaba escuchando un podcast esta semana de personas a quienes les robaron su identidad y sacaron préstamos de hasta cerca de $1,000,000 a su nombre, y de repente tienen una deuda inmensa. O sea, imagínate, o sea, si es horrible tener dinero y que te lo roben. Acá te quitaron dinero que nunca fue tuyo y lo tienes que pagar el resto de tu vida. ¿Será? Sí, el dinero puede ser un escudo, pero mucho mejor es la sabiduría, que te puede dar vida si tú la posees. No solamente eso, ahí en el versículo 13 y 14 te hace ver una visión mejor de la vida, la sabiduría, al darte cuenta que no puedes controlar nada. Dios es el que hace. Si Dios torció algo, nadie podría enderezarlo, porque así lo hizo Dios. Y aun cuando a ti te parece que está mal, es como Dios lo definió y lo dejó en tu vida, en tu familia.
Esa es la manera en que lo hizo Él. La sabiduría me ayuda a ver mejor y darme cuenta. Dios es el que hace la obra. Ahora dice Él, ok, en el día del bien, gózate, pero en el día de la adversidad, considera, piensa, considera, porque uno y el otro lo hizo Dios. Dices, no, pues ya no entendí nada. O sea, hay cosas que Dios hace que a mí me parece que están mal. Uy, si hay un eterno y constante y favorito culpable de lo que sucede en nuestra vida, adivina quién es. Dios. Ahora, en este mundo debajo del sol, Salomón te dice, aprende y ve mejor, porque eso lo permite Dios, dice aquí al final, a fin de que el hombre nada halle después de él. Estamos luchando con algo y estamos luchando con algo que al luchar no te hace sabio, te hace necio. Es más sabio reconocer que no sabes qué es lo que depara el futuro debajo del sol. Ahora nosotros que tenemos esta perspectiva eterna, podemos confiar nuestra vida en el Señor, sabiendo que todas las cosas, ¿cierto? Todas las cosas, el día de gozo y el día de adversidad, ayudan a bien a aquel que ama al Señor, aquel que ha sido llamado por Dios. Por eso nosotros lo podemos entender. Debajo del sol, Salomón dice, no pelees con Dios porque la neta vas a perder, no le vas a ganar. Y entonces, ¿por qué Dios hace esto? Para mostrarte que tienes un límite, para mostrarte que no eres Dios, para mostrarte que necesitas depender de Él. En el día de adversidad dice, considera. Ahora checa el final de esta porción, versículo 15 al 18. Entonces Salomón dice, o sea, he visto al justo perecer por su justicia. He visto al impío que por su maldad alargan sus días. No entiendo. Dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Todo esto lo he visto en mis días de sin sentido. O sea, ¿por qué al bueno le suceden cosas malas? Y al malo le va muy bien y pareciera que nunca va a recibir la recompensa que merece. Y entonces de repente Salomón dice, no seas demasiado justo ni sabio con exceso. Y luego en la siguiente versículo dice, no hagas mucho mal ni seas insensato. Entonces dices, no entiendo. O sea, ni tan, ni muy. Si eres sabio, pero no seas tan sabio. Y si haces algo malo, no seas tan gandalla y no hagas tantas cosas malas. Porque una y otra, dice, te van a destruir. Entonces, Salomón estará diciendo, vive con moderación, ni tan, ni muy. Pero yo creo que Salomón está diciendo, no te creas tanto, no te creas tan sabio. Hay muchas cosas que no puedes entender y que no vas a entender en este mundo. Y sabes, llegar a ese punto es sabio. Porque si tú luchas con eso y tratas de darle una explicación a todo, te conviertes en un ¿qué? Necio. ¿No? Entonces aquí debajo del sol dice, vas a poder ver mejor a través de la sabiduría. Él cierra esta porción diciendo, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Para nosotros, para ti y para mí, será bueno temer a Dios. Y temer a Dios implica que todo temor se acaba. Acompáñame al Salmo 112. Vamos a leer el Salmo 112 y nota esto, cómo es un hombre que teme a Dios. Porque a veces pensamos temer a Dios, entonces me está diciendo que le tenga miedo a Dios. Pero en el Salmo 19, versículo 9, me dice que el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre.
No es quizás el temor que tú estás pensando de infligirte miedo para que entonces hagas algo. No, el temor de Dios es limpio y permanece para siempre. El temor de Dios me habla de esta reverencia y este respeto y este temor por quién es Dios y sabiendo que Él está en cada momento de mi vida. ¿Cómo es un hombre que teme a Dios? Salmo 119 dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cómo es un hombre que teme a Dios? Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ahora, ojo, ya hemos hablado de qué lugar tiene los bienes y las riquezas. Un hombre que teme a Dios entiende dónde está el valor de las cosas. Dice en el verso 4: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Así es el hombre que teme a Dios, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. ¿Me ayudas a decir la siguiente frase? Verso 7, Salmo 112: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Esa es la persona que teme a Dios. Una persona que no le tiene temor a otras cosas, sino que su corazón está confiado en el Señor. Verso 8: asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. ¿Te das cuenta? Ese es el hombre que teme a Dios. En este mundo y debajo del sol se vive mejor con sabiduría. Considerando la muerte y considerando la reprensión, como vimos, se vive mejor. Se puede ver mejor, entendiendo que no puedes tú cambiar cosas que Dios ha hecho como las ha hecho. Y lo mejor es que te des cuenta que tienes un límite. Y lo mejor es que te des cuenta de que este mundo no tiene sentido. Pero si conocemos al Señor, vivir mejor es vivir para los demás. Vivir con sabiduría es vivir temiendo al Señor, dando al necesitado, sirviendo al necesitado, amando a los demás. Así el día de la muerte será mejor que el día del nacimiento, porque tendrás un buen nombre delante de los demás. No puedo dejar de pensar en aquellos hermanos que, como mencioné, han estado aquí entre nosotros, han partido con el Señor y han dejado un legado para nosotros de servicio, de sacrificio y de amor. Me doy cuenta, esos hermanos y esas hermanas temían a Dios, por eso vivían como vivían. Y quizás mi pregunta es: ¿estoy viendo correctamente la vida aquí en este tiempo con mi perspectiva en el cielo? Terminemos con la última parte de este capítulo. Versículo 19 al 29. Ahora me dice, con la sabiduría hay un vigor mejor, una fortaleza mejor, un vigor mayor con sabiduría. Lo dice en el verso 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría fortalece al sabio. Me da vigor para salir cada día. Aquí debajo del sol, la sabiduría me ayuda de esa manera. Y me dice varios puntos. Necesito entender estas cosas. Versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y eso nos incluye a nosotros. Necesito entender que soy pecador y que necesito de Él, aún el día de hoy. Dices, ¿qué acaba de decir el pastor? Que es pecador. Y entonces, ¿qué está haciendo enseñando ahí arriba? Pero la Biblia me enseña que aquel que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Hay tantas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos que no hemos hecho. Y por eso Él nos invita, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me fortalece para vivir mi vida el darme cuenta de esto. Me debilita si yo pienso que soy mejor que todos los demás. ¿Has conocido una persona que
dice: yo nunca he pecado y yo no peco y más vale que sigas mi ejemplo? ¿Lo consideras fuerte o lo consideras débil? Mira lo que dice el verso 21 y 22. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Necesito entender que las personas hablan y dicen y son chismosos. Pero me encanta Salomón, que no dice: ay, es que esta chusma, puros chismes nada más, sino que dice: hey, tú también lo haces. ¿No es lo que dice ahí en el versículo 22? Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces, ¿por qué no mejor reconocemos? Nos encanta el chisme. ¿Está mal? Claro que sí. Aquí debajo del sol necesitas entender que eso es lo que sucede en este mundo. Personas dicen cosas. No hay mejor manera de ver eso que en las redes sociales. ¿Estás de acuerdo? Publicas algo y luego te dicen: no, pero esto. Dices: oye, no es un estudio bíblico el que estoy dando, solamente fue una frase que encontré en una película, ¿no? Pero, pero tú haces lo mismo. En este mundo debajo del sol, no tienes que poner mucha atención en lo que dicen, ¿verdad? Así vas a tener vigor para salir todos los días. Imagínate que una persona aplica a su corazón todo lo que dicen mal de esa persona. No va a salir de su casa, ¿estás de acuerdo? Y vivimos en un mundo así, donde chicos están paralizados por lo que alguien les escribió. Lo hemos escuchado. Personas que incluso se han quitado la vida. ¿Estás de acuerdo? Aquí debajo del sol no apliques a tu corazón lo que dicen y lo que hablan, ¿no? Ahora nosotros, tú y yo, que tenemos una perspectiva eterna, es mejor considerar lo que Dios tiene que decir de mí. ¿Estás de acuerdo? A quien debemos de escuchar más es al Señor. Y, por cierto, el chisme está mal, ¿ok? Solo para decirlo, ¿no? Reconoce si has hablado mal de alguien y pide perdón y ponte a cuentas con el Señor. Pero no es este un permiso para seguir: pues todo el mundo lo hace. No, nosotros no vivimos de esa manera. La Biblia me dice que hablemos verdad con nuestros hermanos, dejando a un lado la mentira. Verso 23 y 24. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: seré sabio. Pero ¿qué dice? Pero la sabiduría se alejó de mí. Bueno, ya aquí ya dejemos todo. Entonces Salomón ya no puede decir otra frase más frustrante. Salomón, el rey, está diciendo: busqué la sabiduría y cuando más la buscaba, se alejó de mí. Entonces quería ser sabio y me di cuenta de esto. Mira, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Empecé a buscar la sabiduría y me di cuenta que nada más andaba en la pura superficie y que aquello que estaba buscando cada vez estaba más lejos. Versículo 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Pero ¿quién la hallará? Me da vigor saber que no sé mucho. Me fortalece para salir todos los días el saber que aún hay muchas cosas que no entiendo. Y por último, versículo 26 al 29. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún buscan mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Okay. Qué interesante porción viniendo de Salomón. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque en sus últimos días Salomón estaba rodeado de mujeres. Qué curioso que él diga: busqué entre mil y nunca hallé. ¿Sabes cuántas esposas tenía Salomón? 700. ¿Y sabes cuántas concubinas tenía?
300. Eso suma 1000 mujeres. Y ahí está Salomón diciendo: busco la sabiduría se alejó de mí, y busco una mujer y no la encuentro. Rodeado de 1000 mujeres. Ok. Dicen: no, pues no entendí. Pues yo tampoco. Pero ahí está Salomón. Ahora, sin duda, dice en el versículo 26 que más amargo que la muerte es la mujer cuyo corazón es de lazos y redes y sus manos ligaduras. Dice: el pecador queda preso, el que agrada a Dios escapa de ella. Y creo lo mismo que pienso cuando habla acerca de la mujer en Proverbios, porque le está hablando a su hijo y le está dando consejos a su hijo acerca de la mujer, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, no es, pues puedes intercambiar la palabra mujer por un hombre cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Cuando nosotros caemos en redes de alguien que solo está tratando de apresarte y cautivarte, es terrible. Pero aquel que es librado de esto es aquel que agrada a Dios, ¿verdad? Debajo del sol. Tienes que tener cuidado. Hay muchas personas que quieren apresarte y cautivarte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final dice Salomón: solamente esto he hallado. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dices: no, pues eso de que los hombres busquen muchas perversiones, nada más con voltear alrededor me doy cuenta, ¿no? Pero esa es una realidad. Dios creó al hombre recto. Y no está hablando del hombre, de mí, de ti. Está hablando de el hombre. Está hablando de Adán, que lo creó recto para vivir con él para siempre. Pero ¿qué sucedió? El pecado entró, y con el pecado se separó de Dios. Y nosotros somos hijos de Adán y heredamos esa naturaleza de pecado que nos incita y nos lleva a buscar hacer las cosas a mi manera, hacer lo que yo considero que está bien y que está mal, sin considerar a Dios en nada. En Isaías 53 me dice que todos se desviaron, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Sin Cristo, este mundo es así, pero con Cristo Él te puede dar una nueva vida y una nueva perspectiva. ¿Ok? Entonces, vivir mejor, una visión mejor y un vigor mayor, acompañados de la sabiduría debajo del sol, ¿verdad? Pero aquellos que tenemos una perspectiva eterna, vivamos para el Señor nuestros días, vivamos para Él. Él nos compró y le pertenecemos a Él. Nuestra vida es suya, ¿verdad? Muy bien. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, nos damos cuenta, en este mundo la vida no tiene sentido lejos de ti. Y Señor, y hay cosas que no entendemos y no vamos a entender. Pero tú, Señor, tú nos das una nueva vida, un nuevo objetivo, una nueva pasión, un nuevo deseo, un nuevo anhelo. Señor, nuestra vida te pertenece. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de verte a ti, y al verte a ti poder ver todas las cosas de la manera correcta. Y Señor, gracias por el legado que nos han dejado hermanos y hermanas que, sentados en este mismo auditorio, disfrutaban de escuchar la palabra, atendiendo a tus mandamientos, atendiendo a lo que tú les enseñaste y viviendo para ti. Gracias por ese legado. Pero ahora, Señor, queremos pedirte, ayúdanos a vivir de esa manera, viviendo el día de hoy, haciendo tu voluntad para tu gloria. Señor, si alguno de nosotros ha luchado con temas como los que hemos visto el día de hoy,
Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a ver mejor. Fortalece nuestras vidas y que podamos vivir de una vida mejor al lado tuyo, Señor. Ayúdanos a dejar el enojo, a dejar la impaciencia. Señor, ayúdanos a aprender de la reprensión y del dolor, del sufrimiento y del luto. Pero sobre todo, ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a conocerte cada día más. Señor, te pido que a cada uno de nosotros nos des hambre de tu palabra, Señor. Que mañana, Señor, abramos tu palabra y nos hables a nuestro corazón. Y cada día, Señor, transformes nuestra vida, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.